El grupo conformado por Andrea Gallardo, Daria Guaita, Marco Pinchi, Germán Quiruayo, Lucía Salguero y quien tiene la palabra Pamela Pecho, realizará la presentación del informe académico correspondiente al análisis de la resolución directoral número 1741-2022 de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos de la UEFA. Como sabemos, en enero del 2022 sucedió el derramamiento de 11.000 barriles de petróleo en la zona costera, en una de las estaciones de la refinería de La Pampilla de la empresa Repsol. Este desastre ambiental perjudicó de manera bastante grave la economía de muchas familias que realizan actividades económicas relacionadas al mar, pero también ocasionó la afectación de la fauna marina y de áreas protegidas como la zona reservada de Ancón y la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Frente a este derramamiento, el Ministerio de Ambiente, como medida de control, declaró a la zona en emergencia ambiental e impulsó la aplicación del Plan Post-Declaratoria de Emergencia Ambiental, que buscaba las respuestas de manera integral con la participación multisectorial de las entidades públicas responsables de la protección ambiental. Es en ese sentido que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, participa como autoridad de la fiscalización ambiental, iniciando un procedimiento administrativo sancionador contra Repsol para determinar la existencia de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de alguna función que deviniera en el derramamiento del petróleo en la zona costera. Precisamente la resolución que se analiza se circunscribe a una de las imputaciones de responsabilidad administrativa que se le imputa a Repsol, que se circunscribe a la consignación de información falsa en el reporte preliminar de emergencias ambientales elaborado por Repsol. Así también, esta resolución gira en torno a las consecuencias que referida infracción tuvo sobre las acciones de respuesta inmediata que pudieron tener las entidades públicas para mitigar los impactos negativos del derramamiento de manera óptima y oportuna. Es en este sentido que en el presente trabajo académico se propone realizar una descripción de los puntos controvertidos en la Resolución Directoral 1741-2022 y a tal efecto, en un primer momento se analizan los hechos y antecedentes del caso para realizar posteriormente un flujograma del procedimiento administrativo sancionador. Asimismo, se profundiza en los motivos que sustentan la comisión de la infracción y finalmente se presenta una síntesis de los fundamentos presentados por la Administración Pública al momento de imputar la responsabilidad administrativa, así como también un análisis de los descargos presentados por Repsol frente a este procedimiento administrativo seguido en su contra. A continuación, el grupo comenzará con la realización de la descripción de los antecedentes y de los hechos del caso. En esta ocasión analizaremos la resolución directoral número 1741-2022-OEFA/DFAI. Para analizar este caso es preciso tener presentes algunos hechos. Primero, el 15 de enero del 2022 se produjo un grave derrame de petróleo en el terminal multiboyas número 2 de la refinería La Pampilla. Emergencia ambiental reportada a las 17:25 luego de que el personal encargado del buque tanque Mare Doricum avistara una mancha oleosa en el mar. El terrible suceso tuvo ocasión durante dos momentos: un primer periodo que abarcó de las 17:19 hasta las 17:31 y un segundo periodo desde las 22:51 hasta las 22:55. Durante el primer periodo se detectaron 8.200 barriles de petróleo crudo, producto de la rotura de dos líneas submarinas desde el buque tanque.
y por el retorno de crudo desde los tanques de almacenamiento de la refinería La Pampilla. Durante el segundo periodo se derramaron 2.183 barriles de petróleo crudo, el retroceso de uno de los tanques de almacenamiento de la refinería hacia el mar. El derrame de petróleo tuvo una afectación de un área aproximada de 18.000 metros cuadrados, incluyendo las playas cercanas y áreas de agua marina, una afectación mucho mayor a la inicialmente declarada por Relapsa en su reporte preliminar de emergencia ambiental, el mismo en el que señaló una afectación de 2 metros cuadrados y un derrame de 0.16 barriles de petróleo crudo. En virtud de ello, la autoridad supervisora de la UEFA, la ADCEM, realizó una inspección in situ para contrastar los hechos. Tras determinar una mayor afectación en cuanto al volumen y al área declarado, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra Relapsa por la remisión de información falsa en el reporte preliminar de emergencia ambiental. Ya situándonos dentro del procedimiento, debemos tener presente que mediante el resultado electoral se incorporaron como terceros con legítimo interés a SPDA y DELATS en la Asociación de Pescadores Acuyama. Posteriormente, y dentro de los 15 días hábiles, Relapsa presentó sus descargos contra la resolución subelectoral número 1. También la UEFA solicitó una ampliación de la imputación de cargos el 18 de abril del 2022 a la audiencia de informe oral tras 2 reprogramaciones a pedido del administrado y de uno de los terceros. Se notificó del informe final de instrucción tanto a los terceros como al administrado, y finalmente el 27 de octubre del 2022, UEFA determinó la responsabilidad de Relapsa por la Comisión de Conductas Infractoras, las mismas que se encuentran descritas en la tabla número 1 de la presente resolución, y asimismo le impuso una multa de 3.000 UIT. Bien, continuando con la explicación del caso, vamos a entrar al capítulo 2, que hace referencia al análisis del caso. Para ello vamos a iniciar con la identificación de la infracción. Para ello, tenemos que entender estos 3 puntos en la identificación de la infracción. Primero, reconocer la infracción contenida en esta resolución que consta de 217 páginas aproximadamente. Y bueno, la infracción detallada desde la sumilla de esa resolución se ve y se entiende como la remisión de información falsa en el reporte de emergencia. Para ello, vamos a analizar 2 puntos importantes. Primero, la descripción de esta infracción y luego las consecuencias que ha traído, en este caso, la remisión de información falsa del reporte de emergencia. Bien, como sabemos, esta resolución directorial es y aborda, ¿no?, la infracción cometida en este caso por Refinería La Pampilla, sobre todo centrado en el terminal multiboyes número 2, ubicado en el distrito de Ventanilla, Callao, dentro del sector de hidrocarburos líquidos. Como ya hemos visto en el capítulo anterior acerca de los antecedentes, ¿no?, de los antecedentes y de los hechos del caso, vemos que en sí todo el reporte preliminar y de lo que trata y lo que vamos a hablar acerca de la información falsa se relaciona acerca y con el derrame de petróleo ocurrido específicamente el 15 de enero del 2022, donde la empresa, la refinería La Pampilla, declara que se hizo o hubo un derrame de solo 0.16 barriles de petróleo crudo y que supuestamente el área afectada solamente fue de 2.5 metros cuadrados. Pero ¿por qué decimos que esta información es falsa o la información que se presentó es falsa? Porque luego la UEFA, cuando constata lo declarado en este caso por la empresa, va a ver que el volumen derramado no es la cantidad que se anotó en el informe preliminar, sino que en realidad fue un total de 10.397 barriles y que el área afectada había superado o era aproximadamente 18.000 metros cuadrados. Vemos que ambas, ¿no?, lo declarado y lo que realmente se comprobó tiene una diferencia abismal, porque declaran que ni siquiera un barril había sido derramado y vemos que más de 10.000 barriles habían sido derramados, ¿no?, afectando en este caso todo lo que ya se va a detallar a continuación.
tanto especies marinas, el ambiente y muchos daños colaterales que van a ser explicados. Bien, ahora aquí, ¿no? En la infracción, o sea, ya vemos que se emitió la información falsa, pero ¿qué es lo que causa esto? Y qué es justamente lo que tenemos acá, ¿no? Ya escribimos el problema de la infracción y vemos que la consecuencia principal en este caso ha sido que se ha hecho un obstáculo, ¿no? En la capacidad de fiscalización que tuvo la OEFA. Porque cuando ellos declaran una cosa, digamos que el procedimiento que en este caso se tendría para un derrame mínimo es muy diferente al procedimiento que se tendría que aplicar en este caso cuando el derrame de petróleo supera los 18.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces esto hace que se obstaculice la fiscalización o digamos el proceso correcto de la OEFA, que justamente vamos a ver que gracias o digamos a la ineficiencia que hizo este reporte falso, va a haber próximamente una multa, ¿no? Incluso medidas correctivas por la infracción cometida, en este caso en los registros, ¿no? En el registro de actos administrativos. Y obviamente va a haber también un seguimiento continuo por parte de las autoridades reguladoras. Ya especificado, ¿no? El tema de las consecuencias a modo general, porque vemos obviamente que las consecuencias son más allá de ello, vamos a analizar a fondo, ¿no? La infracción. Para empezar, tenemos que ver desde el hecho que la protección del ambiente se configura en el ordenamiento jurídico y que obviamente es un principio jurídico fundamental el de que toda persona, ¿no? Disfrute un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y también que, bueno, el ambiente tiene el derecho a preservarse y que justamente esto viene de la mano de las obligaciones que tienen tanto las autoridades como los particulares, o sea, cualquiera de nosotros, en calidad de contribuyentes sociales, para que justamente se dé esta conservación del ambiente. O sea, hablamos de un conjunto de obligaciones, ¿cierto? Para tener un ambiente sano y equilibrado. Y que justamente esto viene, esas obligaciones vienen de la imposición que se tiene, ¿no? En este caso de tanto empresas particulares y el Estado de adoptar medidas justamente para prevenir, evitar, incluso ya si el daño se da, es reparar, ¿no? Los daños que justamente causen las actividades productivas y que justamente eso está regulado en el 2005 en la ley 28611. ¿No es cierto? Entonces, no es que aquí se prohíba o hay una prohibición acerca de que quizás se trabajen con hidrocarburos líquidos, como el petróleo, sino que justamente esto tiene que estar en digamos, en un equilibrio, ¿no es cierto? Y que si justamente se da un daño, ese tenga que ser reparado. Y que obviamente el daño reparado tiene que ser el daño tal cual es. Y vemos que al emitir un informe falso, el daño como tal y está dañando al ecosistema, al ambiente, no va a poder ser reparado si es que no se hace un reporte correcto. Ahora, basándonos en este caso en el sustento constitucional, sabemos que el Estado protege al ambiente frente al incumplimiento que se va a dar, ¿cierto?, de normativa ambiental, porque en este caso toda empresa tiene que seguir, ¿no es cierto?, toda la normativa ambiental que tenga el manejo del ambiente específico que ellos tienen alrededor o de quizás el ambiente que ellos puedan causar algún daño o que estén dañando de forma directa o indirecta. Y que justamente el Estado tiene el ejercicio de la potestad sancionadora si es que A por B estas empresas incumplen esa normativa ambiental. Y justamente el artículo 11 de la ley 29325, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, más conocida como SINEFA y que así se va a mencionar a continuación, dice, ¿no? Y establece que la OEFA tiene este cargo de fiscalización ambiental y que no solamente es una fiscalización de yo veo y listo, lo anoto, sino que justamente esa fiscalización va a ser algo directo, va a ser también algo que no va a ser simplemente la fiscalización, sino que va a tener una potestad sancionadora. En este caso, va a ser de una función normativa y supervisión, ¿no es cierto?, de supervisión por parte del CINEFA, y que justamente va a tener el control y sanción en materia ambiental que va a ejercer, en este caso, la entidad sectorial. Esto se encuentra, como ya mencioné, en la ley 29320 del 2010. Bueno, y asimismo, en concordancia con la disposición mencionada, encontramos la resolución del Consejo Directivo número 001-2011 de la OEFA, que también nos recalca, ¿no es cierto?, y nos menciona que sí o sí se aprobó los aspectos de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción, ¿no es cierto?, lo más importante es la sanción, que le corresponde a la OEFA en el sector ambiental, tanto de hidrocarburos y electricidad, ¿no es cierto? Desde OSINERMIN se traslada a la OEFA esta función sancionadora. Y eso es muy importante, ¿no?, tener en cuenta que cuenta con la función sancionadora para ver que la multa y, digamos, la sanción que se va a dar más adelante sí le corresponde a la OEFA, ¿no es cierto? Para ver que en este caso esta infracción normativa
tiene responsabilidad o tiene, digamos, está a cargo y en manos de la OEFA. Vemos que tanto en la resolución como la ley mencionada da esa potestad sancionadora a la OEFA, en este caso de no solamente fiscalizar cuando hay un daño ambiental. Bien, eso se establece el 4 de marzo del 2011 y que se establece, como ya mencioné, que la OEFA va a asumir dichas funciones, ¿cierto? Entonces, en este contexto, ya hablando de lo sucedido, vemos que la OEFA, en este caso, sería la autoridad administrativa facultada para poder iniciar procedimientos, en este caso, administrativos sancionadores, conforme al artículo 17 de la ley del CINEFA. Y en este caso, de acuerdo a este artículo y de acuerdo a lo mencionado, la OEFA sería el encargado, ¿no es cierto?, de establecer las sanciones por el derrame de petróleo y por la información falsa remitida en un reporte tan importante que justamente vamos a ver que esta sanción va a ser administrativa porque los reportes tienen que ser verídicos. Y eso lo vamos a ver a continuación. Ya que encontramos que en el artículo 62 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo, que se aprueba por ley número 27444 en decreto supremo 004-2019, se consideran administrados aquellos sujetos que sin haber iniciado el procedimiento posean algún derecho o interés legítimo que pueda haberse afectado por la decisión a adoptarse. Asimismo, junto con este artículo encontramos el artículo 71, ¿no es cierto?, del mismo texto único ordenado de la LEPAG, donde los administrados con interés en el desarrollo de un procedimiento administrativo tienen derecho a participar en él, dentro del marco del procedimiento administrativo sancionador ambiental, conforme a la primera disposición complementaria final de las normas reglamentarias que facilitan la aplicación del artículo 19 de la Ley 30-230. Que eso también se aprueba mediante la resolución del Consejo Directivo número 026-2014 de la OEFA, donde se establece que el tercero interesado en un procedimiento administrativo sancionador ante la OEFA tiene derecho a aportar medios probatorios y a ser notificado de los actos procedimentales emitidos en dicho procedimiento. ¿Por qué se mencionan estas leyes, la LEPAG, no es cierto? Y que en este caso nos dan a entender cuál es el procedimiento, quiénes son las personas que tienen el interés y los legitimados a obrar, porque justamente vamos a ver que este reporte falso va a tener como consecuencia que se apliquen estas disposiciones, estos artículos, obviamente de forma administrativa, y que justamente aquí vuelve a recalcar que esa función le corresponde en este caso a la OEFA, ¿no es cierto? Y que también aquí algo muy importante y que se va a ver a través de las siguientes explicaciones por parte de mis compañeros, van a ser los medios probatorios. Punto importante, ¿no es cierto? Para empezar, el primer medio probatorio va a ser el acta que emite la empresa, donde hace reporte, ¿no? El 0 punto y tanto menos de un barril derramado de petróleo, que afectó, digamos, ni un metro cuadrado, perdón, de 2.5 metros cuadrados, y ver que luego el informe de la OEFA dice lo contrario. Entonces vamos a ver que estos dos medios probatorios van a ser muy importantes para que se pueda determinar la responsabilidad de este caso. Y también como medios probatorios vamos a ver toda la normativa ambiental con la que contaba la empresa, ¿no? En este caso de todos los principios que tenían que aplicar para que justamente no suceda estos errores. Ahora vemos que justamente con esta implementación y la aplicación del CINEFA, ¿no es cierto?, de la fiscalización por parte de la OEFA, va a tener, digamos, algo ya robusto en la estructura, pero que vamos a ver que también va a enfrentar desafíos en la práctica, ¿no es cierto?, porque ya le otorgan una función más que la sancionadora y que también se va a explicar más adelante. Ya que obviamente en este caso, y de forma general lo digo, uno de los principales desafíos que se ve aquí es el tema de la veracidad, ¿no es cierto? Y la precisión, que justamente las empresas tendrían que proporcionar la veracidad y digamos, ¿no? Los hechos tal y como son para que justamente el UEFA tenga un procedimiento correcto, y es lo que volvemos a recalcar desde el principio. Pero si vemos que en este caso la infracción cometida por la refinería La Pampilla, ¿no es cierto?, es, digamos, un claro ejemplo de la dificultad que enfrenta la UEFA de decir datos falsos, información falso, entonces vemos que así la UEFA no va a poder cumplir bien su función fiscalizadora, ¿no es cierto? Porque es un trabajo doble ¿no es cierto?, al verificar si realmente es lo que dice el reporte o no. O sea, ahí generamos un obstáculo a lo que quizás podría ser algo más rápido, algo más eficaz, y así tener un mejor control acerca de estos problemas ambientales. Por ello, hemos mencionado desde el inicio que este problema obstaculiza la función que pueda tener la OEFA en el tema de fiscalización.
Ahora vamos a ver también que es necesario que la OEFA cuente con los recursos necesarios para que se pueda dar justamente detectar y sancionar estas infracciones, ¿no es cierto? Porque vemos que la credibilidad del sistema de fiscalización ambiental depende de la percepción pública, de que las leyes se aplican de manera justa y efectiva y que también haya modificaciones o no y cómo estas van a ser aplicadas. Tanto también de digamos, materiales tecnológicos o incluso el material humano, que en este caso va a ser los conocimientos de las personas, para que se pueda dar una correcta fiscalización y quizás como en este caso, una correcta sanción. Ahora, desde el punto u otro punto crítico, vamos a ver que se necesita en este caso, ya identificada la infracción, mejorar, ¿no es cierto?, la transparencia y la participación ciudadana, que es muy importante en estos casos y en estos procedimientos administrativos, porque aunque vemos que la normativa permite la participación a terceros, vemos muchas veces que en la práctica, en este caso los terceros, no tienen acceso a la información necesaria o que incluso no son debidamente notificados y que encontramos otro problema, obviamente, y que en este caso los avances y las decisiones en los procedimientos tienen que ser de forma conjunta, ¿no es cierto?, con la participación ciudadana y que quizás tenga que hacerse de manera más pública todo estos tipos de procedimientos y normativa. Ahora, el hecho de reconocer que estamos en un medio ambiente sano, ¿no es cierto?, no solamente incluye la preservación en el entorno, sino también incluye la información sobre las posibles afectaciones. Y es lo que vamos a ver más adelante en los principios de prevención, precaución, ¿no es cierto?, que también tenemos que tener la prevención de que quizás puedan suceder estas afectaciones y que justamente cómo se va a afrontar esos problemas, ¿no es cierto? Y en este caso volvemos a recalcar la participación pública que van a tener las personas para que justamente se dé un acceso a la justicia correcta. Porque vamos a ver que estos problemas no solamente afectan a ese sector en Ventanilla, sino que traen secuelas que pueden afectar a todo el país, ¿no es cierto? Incluso nos puede afectar a modo internacional, porque quizás el debilitamiento del comercio, si es que lo queremos ver desde ese punto, desde el hecho que afectamos y dañamos el ambiente y también a todas las familias, ¿no?, que viven alrededor, llegamos a una escala grande. Así que vemos que es algo que nos compete a todos y que justamente aquí se estaría vulnerando el derecho fundamental a vivir en un ambiente sano y equilibrado y que justamente no estaríamos garantizando la transparencia y la responsabilidad que tienen y deberían asumir estas empresas en la gestión ambiental. Ahora, también vamos a encontrar otro problema que buscando y analizando la jurisprudencia y mencionada en este caso en esta resolución, vemos que el derecho difuso a la protección ambiental como un interés legítimo es lo que, digamos, causa estos problemas, ¿no es cierto? Porque justamente no llega, como justo dijimos, difuso no llega como debería ser a todas las personas, ¿no es cierto? Y que en este caso de cumplir con el procedimiento administrativo sancionador implica que la sociedad, digamos, tenga un trabajo conjunto, ¿no? Como ya volvemos a decir, con la participación. Y que también debemos entender que la afectación al medio ambiente involucra, ¿no es cierto?, la afectación de la sociedad, y por eso es fundamental la participación activa de todos los interesados en este procedimiento. O sea, todos somos parte e interesados en este tipo de problemas porque el ambiente es un derecho que les compete a toda la sociedad. Ahora, vemos en forma resumida el tema ya de lo que estamos hablando en tema de normativa, que obviamente hay una base, ¿no es cierto?, para poder sancionar, en este caso, a la empresa, para que se pueda proteger el ambiente, pero que es necesario, en este modo, también tratar de sobrellevar los desafíos que se van a tener, ¿no es cierto?, para que justamente se dé una implementación y se asegure los objetivos que tiene la ley del CINEFA principalmente, ¿no es cierto?, y que se vaya de la mano con otras regulaciones ambientales para que se puedan cumplir efectivamente. Ahora, acerca del impacto ambiental negativo que se tiene en este caso la infracción cometida por la empresa, vamos a ver que se define a nivel internacional como nacional, ¿no es cierto? Porque, y algo importante, es justamente por la alteración que se va en los componentes físicos, químicos, biológicos del medio ambiente y también que en este caso va a afectar a la actividad humana, ¿no es cierto? Obviamente se da de resultado de una actividad humana no prevista, ¿no? Hecho con cautela y que justamente va a afectar también, en este caso, a los humanos, ya sea la salud, la seguridad, el bienestar, actividades sociales, económicas, incluso las condiciones estéticas y sanitarias del entorno. O sea, que son muchos problemas que engloban este.
¿no es cierto? Ahora, como volvemos a recalcar acerca del derecho a vivir en un ambiente sano, tenemos que ver y recalcar la importancia de cumplir con las normativas ambientales justamente para evitar el daño al ambiente y a la salud humana, ¿no es cierto? Y que justamente en este caso, ya identificada la infracción, se tiene que subrayar la responsabilidad de corregir y compensar los efectos negativos cuando estos ocurran. Entonces vemos que identificada la infracción, ¿no es cierto? Es interesante analizar toda esa normativa y todas estas leyes que rodean justamente este problema para poder entender cuál es toda la infracción cometida en este caso por la empresa Refinería La Pampilla, para luego entender ya los descargos de parte del administrado y de la parte, ¿no es cierto? De ambas partes y también entender todo el problema desde esta parte normativa, desde esta parte de la consecuencia que se va a producir y justamente todo lo demás va a ser detallado a continuación por mis compañeros. Eso sería todo acerca de la identificación de la infracción. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos a hablar sobre los descargos del administrado. Los descargos se dividen principalmente en tres escritos. El primer escrito sería el escrito de descargos a la resolución subdirectoral número 0205-2022. El segundo escrito, que sería el escrito de descargos a la resolución subdirectoral 0298-2022. Y el tercer escrito es el escrito de descargos al informe final de instrucción número 00412-2022. Entre los principales puntos tocados en estos descargos encontramos los siguientes. En primer lugar, el non bis idem, que es el principio de non bis idem, la prohibición de sanción. En este caso, el administrador considera que erróneamente o con el fin de incrementar la multa, se disgregó en una sola conducta infractora, que serían tres rubros distintos. Esto en contraste con otros procedimientos administrativos sancionadores similares que imputados por la EFA, en los que solo se aplicó una sola sanción. Por lo tanto, para el administrado habría una desproporción. Asimismo, considera que existe una vulneración del principio de doble sanción, de prohibición de doble sanción, en cuanto a la OEFA, y tanto la EFA como Sinermin, como el Sinermin, iniciaron procedimientos administrativos sancionadores con imputaciones relacionadas al incumplimiento de las obligaciones formales. Luego encontramos lo que refiere a la información en la plataforma única de servicios digitales, PlusD, donde el administrador, al querer colocar información en los ítems de área y volumen, no encontró o estaba deshabilitada la opción por determinar, tomando en cuenta que era una emergencia ambiental que recién había ocurrido y que aún no había información suficiente, lo que ellos consideraban información suficiente. En ese sentido, procedieron a colocar una información referencial y mínima, esto sin intención de que sea una información falsa. Luego, también, en cuanto a los descargos sobre la actuación del personal, eh, comenta que el personal se centró en recuperar la posición de la amarre del buque, esto con el fin de evitar un desastre ambiental mayor, consecuencias ambientales mayores, lo que va de la mano con el principio precautorio y la toma de acciones prioritarias. El escenario reportado, en primer lugar, para el administrado, consideraba en un inicio, sin haber hecho las investigaciones correspondientes, que se había debido a un producto de una brida desajustada o también por una fuga a través del poro de alguna manguera submarina. No obstante, en consecuencia, el administrador desconocía que durante unos instantes las bombas del buque bombearon crudo directamente al mar. En ese sentido, el administrador remarca su desconocimiento sobre la gravedad del evento, sumado a la dificultad en la detección temprana debido a la profundidad en la que ocurrió la rotura. Ahora, en cuanto al diseño del PLEN, que vendría a ser el instrumento que conectaba la tubería principal con los tubos de descarga, el administrado aduce que el PLEN incluía válvulas antirretornos,
con la intención de que éstas impidan el retroceso del petróleo crudo desde la Tierra. No obstante, la rotura se produjo debajo de las válvulas, por lo que impidió que ésta cumpliera su función. Con respecto al análisis de la revisión de la información, el administrado aduce que, tras analizar exhaustivamente, pudo establecer como hipótesis el desarrollo más probable de emergencia ambiental, lo que se dispuso a la OEFA. Dicho análisis le tomó varios días, así como verificar el volumen derramado, el área afectada y la duración de la emergencia. Otro punto es la intencionalidad por ocultar. El administrado considera que al no configurarse intencionalidad para ocultar la información, no se puede establecer una falta por remitir información falsa. Además, considera ilógico que de haberse sabido que eran 10.396 barriles exactamente, sería, como menciono, ilógico, pues es algo inocultable. Luego, sobre la falta de fiscalización ambiental, el administrado considera que la información contenida en el reporte preliminar de emergencia ambiental no impedía a la OEFA poder realizar las actividades de supervisión de manera rápida. Además, considera que la estrategia que tuvo la OEFA fue de dictar medidas preventivas con un plazo inejecutable, esto con la intención de poder aplicar multas coercitivas. En esa vía, el administrado solicitó que se declare el archivo del procedimiento administrativo sancionador. Ahora, con respecto a la posición de la administración pública sobre los alegatos del administrado, respecto a la presunta falta de interés legítimo de los terceros para ser incorporados en el PAS, pues se determinó que los terceros, que fueron la Asociación de Pescadores Acuyama, la Asociación SPDA y la IDLADS, fueron incorporados al presente PAS con legítimo interés y no vulneró el debido procedimiento, ya pues que el nexo causal entre el interés legítimo y los terceros es la característica difusa del derecho a gozar de un ambiente equilibrado. Con respecto al análisis sobre la comparación entre el proceso civil y el administrado, pues se determinó que no hay ningún símil, ya que la materia civil es el interés legítimo que posee naturaleza diferenciada. En cambio, en la materia administrativa ambiental, dicho interés es de naturaleza difusa. Con respecto a esta presunta motivación aparente, se determinó que dichos terceros motivaron su interés legítimamente, fueron debidamente motivadas dentro del marco de la normativa vigente y de conformidad pues, a los pronunciamientos de la jurisprudencia administrativa ambiental y constitucional. Respecto pues, a la vulneración a la ley de transparencia y el acceso a la información pública, con respecto a esto, el artículo 66 del TUO de la LPAG determina pues, que se puede acceder de manera directa a información integrada en los expedientes del proceso administrativo que sean parte. Esto es, pues como ya se determinó anteriormente que los terceros sí estaban debidamente motivados y legítimamente para poder ser integrados al PAS, entonces sí tenían derecho a poder acceder a dicha información y no se vulneró dicho principio. Respecto pues a la configuración del no bis in idem y la previsión de la doble sanción de los hechos imputados en el presente PAS, bueno, esto se presenta en el artículo 141 de la LGA, que recalca que en materia ambiental también la prohibición de doble sanción se da en casos donde se identifica que haya una igualdad de sujetos, hechos y fundamentos. También ese principio está en el numeral 11 del artículo 248 de la LPAG. Pues respecto al volumen, se determina pues, que hubo una obstaculación de poder ponderar la magnitud de la emergencia ambiental.
Es así pues que el administrado no llevó a cabo un plan de contingencia que mitigue los efectos negativos ambientales. Respecto al área impactada, eh, se debió fiscalizar oportunamente si es que se tenía esta información, ¿no? Ya que las actividades de mitigación a desarrollar tienen que ser acordes a la real dimensión del impacto generado por los componentes ambientales. Y con respecto a la duración de la emergencia ambiental, como consecuencia de esta distorsión de información, se pudo considerar que el administrado controló de manera inmediata la emergencia. Sin embargo, esto no fue así, ¿no? Ahora, con respecto a la estimación del administrado sobre informar dichos datos precisos dentro de las 12 horas, pues esto está en el artículo 5 del reglamento del reporte de emergencias ambientales, donde se menciona que tendrá 12 horas desde tener conocimiento de una situación de emergencia ambiental para realizar un reporte preliminar, ¿no? a la OEF en sí. Y esta comunicación, pues, se determinó que sí hubo comunicación con la dirección de la Capitanía de Puerto del Callao. Sin embargo, esta comunicación no asegura que la información remitida haya sido fidedigna y dicha comunicación no demuestra el cumplimiento de la normativa ambiental. Ahora bien, con respecto a las razones por las que el administrador no pudo presentar la información detallada en el RPA, pues se determinó que sí hubo suficiente información, ¿no? Por ejemplo, había un informe de supervisión por el capitán del buque Mare Doricum, donde informó que al costado del buque y todas las amarras del buque a las boyas estaban altamente impregnadas con manchas de petróleo en el mar. Asimismo, como se sabe que el petróleo tiene una densidad menor que el agua, esta suele aflorar en el mar. Entonces, el administrado tuvo la posibilidad de poder visurarlas, ¿no? Ahora, con respecto a la falta de afectación de la fiscalización ambiental por la presentación de reportes de emergencias ambientales, bien, pues esta información falsa generó una afectación efectiva a la fiscalización ambiental, ¿no? El hecho que el administrado no haya remitido información veraz ocasionó que la autoridad no pueda supervisar con mayores acciones y de manera inmediata evaluar dicha zona, ¿no? y poder, y poder mitigar dicho riesgo, ¿no? al ambiente. Ahora bien, con respecto a los hechos 1 y 2, lo que más recalco aquí sería, pues, como ya mencioné, sí hubo información técnica suficiente previo al momento de presentar la RPEA, ¿no? Asimismo, con respecto a esta falta de correlación entre el volumen derramado del área impactada, se concluyó que el administrado sí contaba con datos suficientes, como les mencioné, ¿no? Los cuales debieron ser remitidos. Asimismo, sobre las corrientes submarinas anómalas, se determinó que dentro de esos días 15 y 16 de enero de 2022, la zona del mar fue débil. Los vientos de allá, el comportamiento de la zona del mar fue débil, por lo tanto, el administrado no tuvo una forma verídica de poder determinar que por el comportamiento, entre comillas, anómalo, no pudo ver la gravedad de la emergencia ambiental. Ahora, con respecto al cuestionamiento, el análisis técnico realizados en el presente PAS, pues se tuvo en cuenta que desde los tanques 31T1R y 31T1K y el tiempo que había pasado desde el vertimiento, esa información se le tenía a la mano, ¿no? Y era posible calcular con mayor exactitud el área involucrada.
¿no? Asimismo, como el informe del capitán del buque, ¿no? Y asimismo, pues también se tenía un soporte de sistema automático de detección de derrames de GEATS, el cual podía dar información acerca de la mancha de petróleo en el mar, según este informe de operación. Y bueno, con respecto a los análisis de descargos del IFI, con respecto al volumen, pues el administrado contó con la supervisión número 1, donde se reportó dicha alta impregnación, como ya la mencionamos. Asimismo, desde la ocurrencia de la emergencia, previo al registro del RPA, el administrado contó con 8 horas y 24 minutos para determinar el volumen del petróleo derramado. Respecto a la extensión, entre las 17 y 19 horas y 17 y 31 horas se contaba con luz solar suficiente para poder visualizar la cantidad del área afectada por el petróleo. Además, recalcar que luego se determinó que a las 17 y 31 horas hubo un total de 8.214 barriles derramados. Esto es, además que por la densidad del petróleo tiende a tener esta característica de flotabilidad, ¿no? Entonces le podía haber más. Y ahora con respecto a los hechos imputados 3, lo que recalco acá pues sería este periodo, ¿no? Este periodo y cantidad derramada consignada en el RPA, ¿no? Se sabe pues que el lapso de tiempo es desde la hora de inicio del derrame hasta la hora de fin del evento, ¿no? Ello conforma lo que es el lapso de tiempo, ¿no? De la duración de la emergencia. Y ya como se ha recalcado, el administrado sí tenía dicha información para poder informar a la administración acerca de ello, ¿no? Se evidenció posteriormente que el periodo real de la emergencia ambiental fue de 5 horas con 32 minutos y no menos de 0 minutos como lo había precisado el administrado al remitir el RPA. Asimismo, la duración de la emergencia refleja el tiempo que le demandó controlar el vertimiento del petróleo, dando a entender, como se dijo, ¿no?, que el administrado pudo controlar, entre comillas, dicha emergencia con facilidad y con una mínima afectación al ambiente. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Bueno, antes de dar lugar a las conclusiones del presente informe, es necesario hacer precisión sobre si en esta resolución se notó la presencia de principios ambientales aplicados. En ese sentido, nuestro informe es crítico al precisar que no se ha logrado visualizar una gran cantidad de principios ambientales. Lamentablemente no ha sido aprovechado este margen jurídico, este margen principista, que está, por supuesto, contenido en el título preliminar de la Ley General del Ambiente. Sin embargo, sí debemos hacer mención al principio de responsabilidad ambiental como un principio aplicado o que podemos identificar dentro del actuado. ¿Por qué? Bueno, el artículo 9 del título preliminar de la Ley General del Ambiente establece el principio de responsabilidad ambiental, mediante el cual se establece que el causante de la degradación ambiental debe adoptar medidas de restauración, rehabilitación o compensación del daño. En ese sentido, por más que el Estado u otro agente trate de mitigar el daño, de repararlo, ¿no?, de tratar de reducir el impacto que está teniendo como menciona el profesor Carguatocto, cualquier acción no exime de responsabilidad sobre los costos de restauración a aquellos que cometieron el daño. En este caso hablamos, por supuesto, de la empresa Refinería La Pampilla. En ese sentido, la resolución en materia de análisis tuvo la oportunidad también de hacer un desarrollo mucho más amplio. ¿Por qué? Además de esto, también hay que entender en su complejidad, digamos, y mayor amplitud al principio de responsabilidad ambiental, porque no puede ser entendida responsabilidad ambiental como un igual a la responsabilidad civil o la responsabilidad penal. Para nada, más bien esta tiene que ser mucho más amplia y particular, específica, teniendo en cuenta que está enfocada en
el derecho ambiental, por supuesto, como rama autónoma e independiente del derecho. En ese sentido, la responsabilidad se limita, pero principalmente a la falta de brindar información, ¿no? Porque la empresa no brindó información precisa, más bien mintió completamente de manera exagerada sobre la cantidad de crudo derramado. En ese sentido, se limita justamente su responsabilidad, se le impone una sanción, por supuesto, una multa de 3.000 unidades impositivas tributarias, pero no se da el desarrollo completo sobre este principio. Sin embargo, de todas maneras, podríamos decir que sí lo hemos logrado identificar de alguna manera. Posteriormente, también vamos a identificar que estos 3 derechos han sido desarrollados, digamos, aunque no fueron citados con exactitud, se pueden identificar durante el desarrollo del doctorado. Empezando por el derecho a un ambiente saludable y el deber fundamental sobre este, el cual en específico es mencionado mediante la parte en la que se habla sobre la delimitación de la infracción. Se hace mención al artículo primero del título preliminar de la Ley General del Ambiente, por lo tanto, a la consagración de este derecho. Entonces se logró, digamos, establecer como esa base para poder desarrollar después el análisis. Entiendo que obviamente ese artículo primero es el fundamento principal, el pilar fundamental para la legislación en materia ambiental en nuestro país. Posteriormente, en el artículo segundo del título preliminar de la misma ley, también encontramos otro derecho. En este caso hablamos del derecho de acceso a la información, el cual también podría ser incluso entendido tal vez como un principio. Y justamente ese derecho es sobre el cual va a girar prácticamente la resolución. ¿Por qué? Porque se cuestiona mucho y finalmente se sanciona la falta de información veraz. En ese sentido, el derecho a la información dentro de materia ambiental, dentro del derecho ambiental, no debe ser entendido únicamente como yo solicito una información y me deben brindar la información. No, sino tiene que ser entendido también sobre, digamos, determinadas actividades, determinadas gestiones. No es únicamente un simple trámite. En este caso, vimos, por supuesto, que se desarrolló todo un proceso administrativo sancionador en el cual se necesitaba tener, obviamente, la información y se vulneró este derecho cuando la empresa no entregó la información como tal. O sea, entregó una información, sí, pero no era la información completa, por supuesto. Eso terminó afectando incluso, podríamos decir, a un derecho que pudo ser mencionado, como en este caso el derecho de acceso a la justicia ambiental. ¿Por qué? Porque no se pudo accionar de la manera correcta, porque no se tenía la información precisa, por supuesto. Asimismo, tenemos también el derecho de participación en la gestión ambiental, que no debe ser entendido únicamente con, por ejemplo, elaborar políticas públicas, de tomar alguna medida y crear alguna ley. No, el derecho a la participación en la gestión ambiental, el cual se encuentra consagrado en el artículo tercero del título preliminar de la Ley General del Ambiente, va más allá y en ese sentido hace que las personas puedan participar, la comunidad pueda participar dentro de distintos procesos de toma de decisiones, los cuales incluyen, por supuesto, medidas a aplicar sobre materia ambiental. En este caso, cómo no, podría ser, y se da de esta manera, en un procedimiento administrativo sancionador que se originó justamente por una mala información, una información poco precisa, una, digamos, mentira, información cubierta que afectaba al ambiente, por supuesto. En ese sentido, se efectivizó este derecho a la participación en la gestión ambiental cuando se consiguió y se logró y se aceptó la participación como terceros interesados de ITLATS y de la SPDA. Felizmente pudimos ver esto en este procedimiento y si bien no se hizo mención, digamos, tal vez tan precisa, pudimos identificarlo tras la participación de esas asociaciones. Bien, ahora respecto a los principios que debieron aplicarse, aquí es donde podemos ser un poco más críticos y en ese sentido la reflexión va hacia que la resolución pudo ser mucho más amplia, más detallada y brindar una base mucho más sólida y más concreta para lo que es el derecho ambiental, su influencia, pues un desastre como el que vimos tiene que dejar algo, digamos, como aprendizaje, para que posteriormente podamos defender de mejor manera el ambiente y obviamente evitar que se afecten nuestros derechos. En ese sentido, el principio de sostenibilidad pudo ser mencionado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si es más cuestión de recursos, tal vez a largo plazo. Obviamente, el principio de sostenibilidad habla sobre el que se puedan usar los recursos de manera racional justamente para que puedan estos seguir existiendo a futuro. La cuestión es que esto involucra, por supuesto, a las generaciones futuras, como bien lo define
en este caso este principio, el cual está contenido en el artículo 5 de la misma ley que estamos analizando en su título preliminar. Y en ese sentido, esta resolución no enfatiza justamente en cómo es que puede verse afectada la siguiente generación o las próximas generaciones por lo ocurrido. ¿Y cómo podríamos delimitar, definir ello? Pues, por ejemplo, en el área afectada, ¿qué genera que exista petróleo en la superficie, en las playas, en el mar? Que obviamente muchos animales, mucha fauna muera, y además de ello que ya no se puedan realizar actividades tan frecuentes y propias de la región, de la costa, como es la pesca, por ejemplo. Así como tampoco se podría ingresar a las playas, obviamente por el peligro que representaría sobre la salud. En ese sentido, una parte de la población, por supuesto, o en general la población nacional, vería limitada esa capacidad de acceder y poder disfrutar de un ambiente saludable, obviamente que ya acabó cuando se ocasionó este derrame de petróleo. Pudo ser una buena oportunidad para también mencionar el principio de sostenibilidad, por supuesto. Sumado a ello, también hacemos una mención del principio de prevención, el cual está muy relacionado con el siguiente principio que mencionamos, que es el principio de precaución. El principio de prevención está consagrado en el artículo 6 del título preliminar de la Ley General del Ambiente y establece que es una prioridad, se debe priorizar la prevención y mitigación de la degradación ambiental. En ese sentido, la resolución se enfoca mucho en la información falsa, pero no hace un análisis correcto, no hace un análisis amplio, detallado, y no considera en la parte resolutiva las medidas que se tomaron frente a justamente este desastre, ¿no? En ese sentido, no se hizo un énfasis sobre las acciones preventivas que debió tomar la empresa Refinería La Pampilla. Entonces, de haber sido un poco más preciso sobre ello, a futuro, obviamente, las demás empresas que obviamente manejen algún tipo o desarrollen algún tipo de actividad que pueda generar un riesgo sobre el ambiente, puedan justamente adoptar esas medidas para prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Entonces, hablando ahora sobre el principio de precauciones, el cual está consagrado en el artículo 7 del título preliminar de la misma ley mencionada, señala que la falta de certeza científica no debe ser un motivo para que no se tomen medidas para prevenir los daños graves o irreversibles al ambiente. ¿Cómo lo diferenciamos, digamos, del anterior principio? Por más que no haya sucedido anteriormente un desastre, por más que no haya sucedido una afectación al ambiente a raíz de la actividad que se está desarrollando, por más de que no haya un peligro de daño grave o irreversible, se tienen que tomar alguna medida, se tienen que adoptar medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente. En ese sentido, la resolución menciona, si bien alguna que otra medida que se tomó, pero no hace una crítica respecto de qué medidas debieron tomarse para justamente tener una mejor prevención. En ese sentido, si bien no había sucedido anteriormente un derrame de esta magnitud, normalmente es raro escuchar de un derrame de petróleo en la costa, no debemos esperar a que suceda para finalmente poder entender la importancia de este principio de precaución. Asimismo, mencionamos, el profesor Carhuatocto dice que el principio precautorio también aplica para evitar daños indirectos a la calidad de vida y la salud. Entonces, esto no únicamente está afectando, por supuesto, al ambiente, a la flora, a la fauna. Bien, y por último tenemos el principio de internalización de costos. Este principio es muy importante y lamentablemente es muy mal entendido en nuestra legislación y en nuestra práctica diaria. ¿Por qué? Veamos lo que sucedió. Cuando ocurrió el derrame de petróleo, se entregó la información falsa. Los primeros que tomaron la acción fue la población, fue el Estado, y la población decía, bueno, el Estado tiene que encargarse de reparar esto, de limpiar las playas, de limpiar el mar, de eliminar la presencia del petróleo. Pero acaso nos hemos preguntado, ¿y qué es lo que hizo la empresa para poder hacerse responsable de lo que había ocasionado? ¿Acaso la empresa misma está consiguiendo acabar con este daño? Bueno, si bien se aplica una multa de 3.000 unidades impositivas tributarias, esta es por haber brindado justamente esa información falsa
se entiende como algo impuesto hacia la empresa, pero no se habla de la obligación o el deber de esta de asumir los costos por lo que han generado. En ese sentido, el artículo 8 del título preliminar de la Ley General del Ambiente establece que quienes causen daños ambientales deben asumir los costos de prevención, restauración y compensación. En ese sentido, se pudo hacer un mejor análisis, una mayor precisión para que la empresa pueda internalizar, obviamente, esos costos. Y lamentablemente, esto es ausente en distintos casos, pero es tiempo de poder entender de que el propio agente que ha generado el daño tiene que asumir el costo para justamente reparar, tratar de volver todo al estado anterior de sucedido el daño. Pues finalmente, cuando decimos que el Estado se encarga de asumir los costos para tratar de restaurar y para tratar de mitigar el daño, somos nosotros mismos quienes estamos pagando por eso, cuando nosotros no hemos ocasionado el daño. Por eso es muy importante entender y hacer mención a este principio. Finalmente, lamentablemente no pudimos ver un mayor desarrollo de estos principios y la parte resolutoria es, digamos, en ese sentido un poco reducida, escasa y se basa únicamente en la entrega de falsa información. Pero al ser esta una infracción, al haberse afectado principalmente al ambiente y por supuesto también, por tanto, a nosotros, se debió hacer un análisis mucho más extenso, teniendo en cuenta la necesidad de revalorizar el derecho ambiental y, por supuesto, dar una aplicación correcta a los principios contenidos en el título preliminar de la Ley General del Ambiente. Continuamos con nuestra exposición. Y para terminar con la presentación de este informe académico, se presentan las conclusiones que se infieren del análisis de la resolución. En un procedimiento administrativo sancionador, los administrados pueden presentar sus descargos para responder frente a la imputación que se les realiza. Es en ese sentido que Repsol presenta sus descargos y refiere que se realiza la infracción o la afectación desde el principio non bis in idem, pues el procedimiento administrativo que se sigue en OEFA tiene como falta imputada los hechos y fundamentos que también se están llevando a cabo en una investigación por parte de Ocinerminc de manera simultánea. Sin embargo, el Tribunal Fiscal Ambiental determina que, si bien es cierto, se están llevando dos procedimientos administrativos en la OEFA y en Ocinerminc y tienen identidad de sujetos, dichos procedimientos administrativos no tienen identidad de hechos o fundamentos. Además de que ambas entidades públicas tienen funciones determinadas que son distintas entre sí. Otra de las conclusiones a las que se puede arribar es que Repsol contaba con los equipos y las indumentarias suficientes para poder determinar una cantidad aproximada del volumen de petróleo derramado. Pues en este tipo de emergencias ambientales, el reporte preliminar de emergencia ambiental es sumamente importante para que las entidades responsables de ejecutar respuestas inmediatas puedan precisamente responder de manera óptima y oportuna, pues caso contrario se dificulta e incluso se obstaculiza la atención que resulta necesaria para poder detener los impactos negativos del derramamiento. En un tercer momento se puede concluir que efectivamente Repsol contaba con un plan de contingencia para responder frente a estos casos, como lo señalaban estos descargos. Sin embargo, dentro del plan de contingencia al que hacen mención, señalan que en casos de mayor envergadura se deberá ejecutar el plan de acción local de la Capitanía de Guardacostas Marítima del Callao para poder responder de la misma magnitud del daño que se está generando. Sin embargo, dicho plan no fue activado por Repsol. Otro de los puntos que se pueden enfatizar es que en este procedimiento administrativo participaron tres terceros legitimados en razón al carácter difuso del derecho a gozar de un ambiente equilibrado. A pesar de que esta incorporación dentro del procedimiento fue cuestionada por Repsol, se concluyó que, de acuerdo al principio de participación ciudadana, los terceros interesados y que son legitimados pueden participar en la evaluación e incluso en la fiscalización ambiental.
Y finalmente se puede concluir en este informe académico que la comunidad civil y la comunidad académica deben mantenerse al tanto de los procesos de rehabilitación integral que se están llevando a cabo frente a este desastre ambiental para poder recuperar las zonas geográficas afectadas. Asimismo, es importante que las entidades que son responsables de ejecutar estos planes de acción puedan realizarlo de manera oportuna y efectiva, y asimismo que puedan fortalecer y actualizando estos planes de acción, tomando como referencia las deficiencias que pudo haber tenido la ejecución de estos planes de acción en el desastre del 2022, para poder en algún caso futuro responder de una manera mucho más eficaz, mitigando los impactos negativos de algún derramamiento de petróleo, para poder evitar la prolongación del daño ambiental que se esté causando. En esta línea es que el grupo finaliza su presentación respecto a la resolución directoral que se analizó. Muchas gracias.